Este es un Vector W8 y simplemente es el superdeportivo más loco jamás creado. Es una afirmación audaz, ya que hay muchos superdeportivos extravagantes, pero este se lleva el título del más loco de todos los tiempos. Hoy voy a revisar este Vector W8 y te explicaré el porqué. He tomado prestado este coche de un seguidor en Nueva Jersey, lo cual no ha sido fácil, ya que Vector solamente hizo unos 20 coches, desde finales de los 80 a principios de los 90. A pesar de lo raro que es, hay mucha gente que conoce este coche, principalmente porque su estilo es totalmente de locos. Es la estilización más extravagante en cualquier coche que haya llegado a la producción en toda la historia de la industria automotriz. Pero la locura del diseño de este coche es solo una parte de la extravagancia del mismo. El W8 usaba un V8 de 6 litros, una versión modificada del V8 del Chevy Corvette de la época, pero luego le agregaron dos turbocompresores para alcanzar 625 caballos y 650 libras de torque. Como referencia, el Lamborghini Countach de esta era solo producía unos 450 caballos. Curiosamente, Vector acopló este motor monstruoso a una transmisión automática hidromática de 3 velocidades que General Motors también había usado en autocaravanas de la década de los 70. Y no es ninguna broma. Luego esta empresa en sí, Vector, no estaba destinada a ser una empresa automotriz, sino más bien una empresa aeromotriz, porque el fundador Jerry Wyrot quería que el coche fuera una especie de fusión entre un coche y un avión a reacción. Y no solo me refiero a eso en términos de diseño, hay más de eso y lo veremos en unos minutos. Wyrot también quería que el Vector fuera una especie de superdeportivo estadounidense, la respuesta a Ferrari y a Lamborghini. Pero Vector siempre tuvo dificultades para ser una empresa viable. Como ejemplo, el M12, que se construyó después de esto, el sucesor del W8, usaba un V12 de Lamborghini, pero Vector tuvo problemas para pagar a Lamborghini por sus motores. Y en un momento dado, Vector ofreció uno de estos como pago a Lamborghini, por los motores del M12, lo cual Lamborghini aceptó. También hubo un intento hostil de adquisición del Vector por parte de una empresa en Indonesia que Jerry logró detener con éxito mediante acciones legales. Pero volviendo al W8, en la época en la que salió, Vector dijo que aceleraría de 0 a 100 en 3,9 segundos y que alcanzaría una velocidad máxima de 385 km por hora. Sin embargo, las revistas de la época indicaron que la aceleración era más cercana a los 4,2 segundos y que la velocidad máxima rondaba entre los 337 y los 354 km por hora. Aún así es una cifra increíble y habría convertido a este coche en el más rápido del mundo en ese momento, pero nadie lo probó. En ese momento, el precio de venta de cuando fue probado por revistas hace 30 años rondaba los $285.000, lo que equivale a unos $600.000 en el dinero de hoy. Y sí, Vector solo fabricó 20 de estos para todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los más raros que he probado. Hoy voy a revisarlo y primero te llevaré en un recorrido por el W8, te voy a mostrar todas sus peculiaridades y características, y luego lo llevaré a la carretera, lo conduciré y le daremos una puntuación. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Este coche ha sido bastante complicado de encontrar, así que aprecio mucho el cariño que le deis. Seguimos en el camino de los 100.000 seguidores y gracias por todo el apoyo. Bien, voy a comenzar con las peculiaridades del Vector W8 mostrándote cómo es por dentro y eso significa empezar con la llave. Me encanta esto porque mira la llave. Es una llave común de General Motors de los 80. El W8 utilizaba un motor modificado de General Motors, así que tiene sentido que tenga esta llave. Pero me encanta que sea la misma llave que tendrías en un Chevy Cavalier o en un Buick Skylark de la época. Si tienes un Vector W8 y necesitas hacer una copia de la llave, ve a Home Depot.
Te la harán por unos $3 y luego podrás acceder a uno de los 20 superdeportivos en el mundo. Una vez que hayas desbloqueado tu Vector W8, lo siguiente es entrar, lo cual es un poco complicado porque te acercas al tirador de la puerta y ves dos franjas y no hay lugar para insertar la mano. Debes poner la mano en la franja inferior de las dos y luego tirar hacia arriba en la franja superior. Es como un tirador de puerta normal y cuando lo haces, la puerta se abre. Tienes esta puerta de tijera muy genial, como si necesitaras hacer más declaraciones sobre el estilo de las que ya hace por sí solo este coche. Antes de subirme al coche, quiero hablar de otra cosa interesante y sería la cerradura de la puerta. Este coche no tiene una cerradura de puerta típica como la mayoría, sino que tienes una especie de pieza de metal que tiene un cilindro en su interior, y la puerta debe alinearse con esta pieza para cerrarse y quedarse cerrada. Después de 30 años pensarías que estas cosas no iban a encajar y habría problemas, pero no hay ninguna en absoluto. La cierras y se alinea perfectamente, sin problemas, con ese cilindro de metal. Puedes hacerlo una y otra vez. Y se alinea perfectamente, al menos en este Vector. Lo siguiente es subir al Vector, y eso en realidad es bastante difícil debido al umbral de la puerta, que es muy ancho. Voy a demostrar cómo entro. Primero metes tu trasero, luego giras una pierna y la otra, y ya estás dentro. Estoy dentro del Vector W8 y es hora de analizar la locura de este interior. Quiero comenzar explicando por qué ese umbral es tan ancho, y eso se debe a la palanca de cambios que está ahí. Así es, tienes la palanca de cambios entre el asiento del conductor y la puerta del conductor. Un logro que no estoy seguro de que se repita en muchos coches. Puedes verla en posición de estacionamiento. Y como mencioné, el Vector utiliza la antigua transmisión automática hidromática de 3 velocidades de General Motors, que se opera de la misma manera. Debes tirar hacia arriba de la palanca para seleccionar cada marcha. Tiras hacia arriba y pasas por todas ellas. Así es como cambias de marcha aquí. El propietario de este coche me dijo que la transmisión está fuertemente modificada en comparación con la hidromática estándar de 3 velocidades de General Motors, pero de todos modos el hecho de que esté basada en eso es bastante sorprendente, casi tan loco como tener la palanca de cambios entre el asiento del conductor y su puerta. Pero el umbral de la puerta no es ancho solo por la palanca de cambios, hay más cosas montadas aquí, están los controles del espejo. Y sí, este coche tiene espejos eléctricos. Y los controles están montados a la izquierda del asiento del conductor entre el asiento y su puerta. Los espejos en este coche son absolutamente locos, están pegados en la parte inferior de las ventanas en esta forma aerodinámica y se ven de locos, especialmente desde el interior. Pero se puede ver bastante bien y si quieres moverlos usas este control y aún funcionan. Puedes ajustar los espejos eléctricos y controlar esto en tu Vector desde el lado del asiento. Suben y bajan al igual que los espejos eléctricos en cualquier otro coche. Es solo una ubicación diferente. Otro factor contribuyente a este amplio umbral son los interruptores de las ventanas eléctricas que también están montados entre la puerta y el asiento. Los interruptores de las ventanas eléctricas parecen ser los interruptores estándar de General Motors, pero controlan las ventanas de forma increíble. Míralas. La forma en la que esto funciona es que si presionas el botón para abrir la ventana eléctrica, esta pieza intermedia en la ventana retrocede automáticamente para abrirse. No baja, retrocede. La razón por la que no te estoy enseñando esto es porque el propietario me dijo expresamente que no lo tocara, el resto lo que quisiera, pero le preocupa mucho que esto pudiera romperse, ya que no se van a fabricar más ventanas eléctricas para un Vector nunca más. Si mires de cerca estas ventanas, puedes ver el sello que rodea la pieza de energía central que se abre. Y también puedes ver este conducto que va hacia la ventana. Obviamente contiene los cables que la abren. Otro elemento interesante en la izquierda, entre el asiento del conductor y la puerta, es el cenicero y el encendedor de cigarrillos. Puedes abrir esto, encender tu cigarrillo y dejar las cenizas aquí en tu Vector. También tienes un freno de estacionamiento, pero no es un freno normal.
Es uno muy extraño y se debe a que parece ser un freno de estacionamiento bastante normal hasta que se curva. Para adaptarse al espacio en el que debe encajar, este freno en su mitad es normal y luego está inclinada a 45 grados en la zona del mango, lo cual es muy raro. Pero eso es lo que tuvieron que hacer para colocar el freno y así es como funciona. Pero lo más loco con diferencia entre el asiento del conductor y su puerta son estos botones montados sobre el selector de marchas que dicen 1, 2, 3 y 4. Siempre me pregunté, ¿qué son? ¿Son marchas? Pero solo tiene 3. Entonces, ¿por qué hay 4 botones? Nunca lo entendí, pero resulta que controlan la pantalla. ¡Oh, la pantalla! Hay una pantalla a la izquierda del volante que al parecer fue montada en un avión de combate. Era la misma pantalla exacta utilizada en un avión de combate que estuviera en servicio, o al menos eso dice Jerry, que creó el Vector. Esta pantalla se controla con estos 4 botones sobre la palanca de cambios, y todos ellos despliegan un tipo diferente de pantalla, y sí, en este Vector la pantalla sigue funcionando maravillosamente. Vayamos a por esa pantalla y a lo largo de su parte inferior describe qué hace cada pantalla. Como podemos ver, pone 1 y presionas el botón número 1. Y esa es la pantalla principal. Muestra lo típico. A la izquierda muestra en qué marcha estás, P, R, N, D o L. Y sí, funcionan en tiempo real. A medida que mueves el selector de marcha, se mueve en esta pantalla para informarte que estás en estacionamiento o lo que sea. Es impresionante ver esto en una pantalla antigua como esta. También en esa pantalla, el número 1 te muestra tu nivel de combustible, velocidad actual, y sí, nuevamente, esto se actualiza en tiempo real mientras conduces. Puedes ver que te informa y actualiza cuán rápido te has movido. Este es el velocímetro en el Vector. Y así es como funciona en esta pantalla principal, número 1, mientras conduces. Lo mismo ocurre con las revoluciones. Nuevamente, se actualiza en tiempo real a medida que conduces. Aceleras, desaceleras, y tus revoluciones cambian. Y el cambio se muestra en la pantalla. También muestra cosas como la lectura actual del odómetro y la hora actual. Pasas a la pantalla número 2 presionando el botón número 2 sobre la palanca de cambios. Y esta es la pantalla de rendimiento, muestra varias funciones diferentes en el coche. Por ejemplo, la temperatura del motor, la presión del aceite y varios elementos diferentes del coche, que podrías ver en un entorno de rendimiento para informarte sobre cómo están funcionando. Si presionas el botón número 3, también es una pantalla de rendimiento, muestra algunos elementos de la transmisión, como la temperatura de la transmisión, el voltaje, y nuevamente siempre actualizado en tiempo real para que sepas lo que está sucediendo en tu Vector en esa pantalla. Y finalmente, si presionas el botón número 4, te muestra una pantalla que Vector llama chasis. Aunque esa es una descripción bastante optimista porque lo que te muestra es una imagen del perfil del Vector y luego te avisa si algo está abierto, como la tapa del motor, la cubierta de carga o la puerta. Y sí, si presionas el botón número 4, muestra que tu Vector está abierto en tiempo real. Si cierro la puerta, en la pantalla se muestra que está cerrado, y si la abro, en la pantalla se muestra que lo he abierto, actualizando la pantalla en tiempo real. Es una de las cosas más geniales que puedes ver. Hablando de abrir cosas y sobre cómo abrir la puerta en el Vector, así es como lo haces. Te inclinas sobre el panel de la puerta y hay una pequeña cerradura. Tiras de eso y luego empujas hacia arriba. Abres la puerta de tijera desde el interior del Vector W8. Es hora de pasar al resto del interior y a toda la locura en la cabina del Vector, y quiero empezar con una visión general. Como mencioné antes, lo llaman Vector Aeromotive, y trataba de parecerse a la vez a un avión de combate y a un coche. Y por eso el interior parece una cabina, tiene botones estilizados como los de un avión. Una pantalla que ya te mostré. Y si echas un vistazo general a este interior, verás la influencia del diseño aeronáutico en todo su interior, especialmente la de las aeronaves de los 80. Y eso es muy cierto si comenzamos a mirar todos los botones e interruptores, comenzando por los de la izquierda, donde están los controles de las luces. Puedes ver que tienes controles para los faros, estacionamiento, antiniebla, todos ellos en lugar de un dial.
Cada uno tiene su propio botón individual, lo cual supongo que contribuye al aspecto de avión. Tienes un botón marcado como INT y eso es para las luces interiores. Los presionas y las luces se encienden, al menos en este Vector, para que puedas leer un mapa o lo que sea mientras conduces o viajas en tu Vector. También tienes el interruptor de las luces de emergencia debajo de eso. Presionas y eso encenderá las luces de emergencia. Pasando a la segunda fila de botones y diales, dos destacan especialmente. Uno dice panel y hay un dial llamado BRT y DIM. Esa es la luminosidad del panel. Lo mueves hacia arriba o hacia abajo e instantáneamente se oscurece o se ilumina. Funcionan bastante bien. También tienes display, BRT y DIM. Y asumo que era un dial de brillo para la pantalla, pero a diferencia del dial del panel, este parece que no funciona en absoluto. Lo mueves hacia arriba o hacia abajo y no pasa nada. Y la pantalla permanece en el mismo brillo. Los botones que realmente me gustan en esta fila son los botones de control de crucero. En primer lugar, es impresionante que este coche tenga control de crucero. Ningún otro coche deportivo exótico de esa época lo tenía. Pero el Vector estaba adelantado a su tiempo, y el control de crucero fue una de ellas. Pero los botones son ridículos. En lugar de una simple palanca en el volante, tienes 4 botones cuadrados. Uno dice Enable, luego estaba Engage Down, Engage Up y Inhibit. Enable lo encendía e Inhibit lo apagaba, encendido o apagado. Supongo que para sentirte como en un avión de combate con ese lenguaje y esos botones. Pasas a la siguiente fila de botones y tienes botones y diales estilo avión de combate. Uno de ellos dice HUD, brillante, oscuro y apagado para un display frontal. El único problema es que este coche no tenía un display frontal. Creo que Vector esperaba agregar uno más tarde y obviamente nunca se hizo. Pero ese dial está ahí, aunque al parecer no controla nada en absoluto. Junto al dial frontal tienes un dial etiquetado como Boost. Y puedes ver mínimo y máximo. Y también puedes ajustarlo. Tienes un ajuste de boost configurable de fábrica en este coche. Uno de los grandes puntos de venta del Vector en ese momento es el hecho de que utilizaba un motor bastante grande que no estaba muy tensionado, a diferencia del Ferrari F40 con su pequeño V8 turbo y otros superdeportivos de la época. Te permitía aumentar el boost dependiendo de lo rápido que quisieras ir porque probablemente no dañaría a este gran motor y sus componentes internos. Es algo bastante impresionante y no lo vas a ver en muchos coches. Junto al dial de boost puedes ver que hay otro pequeño panel de botones. En realidad esto no son botones, resulta que son indicadores luminosos. Puedes ver que tienes refrigerante, advertencia de frenos, ventilador, para informarte de si hay algo mal en tu Vector. Y luego puedes encenderlo y apagarlo para tener una experiencia de conducción más rápida. Hay algo muy destacable junto a este panel de luces de advertencia porque tienes algo muy inusual, un indicador de horas del motor. Este medidor muestra cuántas horas ha estado funcionando el motor. Tiene un odómetro, como ya hemos visto, pero también tiene un medidor de horas, como en un avión, tratando de destacar ese punto de que no era una empresa aeromotriz en lugar de una empresa automotriz. Junto al medidor de horas tienes este panel con lo que parecen ser botones. Resulta que esto es en realidad como el panel de fusibles y circuitos. Y si algo se apaga, supongo que debes presionarlo. Y así lo podrías reiniciar. Por ejemplo, si se apaga el circuito de audio, puedes presionar audio y se reiniciará volviendo a funcionar. Creo que esto también puede ser un tanto derivado de algún avión y es bastante raro, pero es lo que se pretendía utilizar. Ahora tenemos que cubrir el volante, ya que tenemos algunas cosas interesantes. Hay elementos destacables. A la izquierda tienes dos palancas que salen del volante. Una es la palanca de inclinación, que mueves hacia arriba o hacia abajo para una mayor comodidad. La otra palanca que sale de la columna de dirección, bastante estándar, es tu palanca de intermitentes y controla también los limpiaparabrisas. Nada raro, excepto por el hecho de que esta es una vieja palanca normal de General Motors, retirada de algún vehículo regular de General Motors de los 80 y colocada en uno de los superdeportivos más exclusivos de todos los tiempos. Hablando del volante, me encanta este volante porque parece un volante de un parque de atracciones que verías en una atracción.
Tiene un tipo de aro normal, pero luego en el centro está acolchado como lo harías en un parque de atracciones para evitar que un niño de 10 años se lastime cuando conducen los coches de choques. Es divertido. Y algo interesante sobre este volante es ese grupo de luces de advertencia sobre el airbag. ¿Tenemos airbag en este volante? Eso sería impresionante. Ningún otro coche exótico lo tenía y muy pocos coches en general lo tenían en los 90, pero este puede que lo tuviera o puede que no. Es difícil encontrar información sobre este tipo de cosas. Tal vez colocaron esa luz pensando que tendrían un airbag más adelante, pero de cualquier manera un volante muy raro. Pasando a la derecha del volante, aparentemente solía haber una palanca saliendo de aquí para la bocina, que supongo que se ha roto. Tenemos el encendido y nuevamente el interruptor regular general de General Motors. No sorprende dado la llave, pero hace gracia. A la derecha del volante también tienes una brújula, lo cual es un poco inusual, especialmente porque en su lugar solemos ver una pantalla digital en los coches modernos. Pero nuevamente es la temática de aviones en este interior, tratando de demostrar cuán centrado estaba el Vector en eso. Al lado de la brújula tienes la radio, que en realidad es bastante impresionante, obviamente un montón de botones, pero es una unidad normal de Sony. Lo impresionante es que es para cambiar CDs. La mayoría de los coches en los 90 no tenían un reproductor de CD. Este tenía un cambiador de CD de 10 discos. Y ese cambiador de CD estaba en el lado del pasajero. Podías cargarlos directamente aquí, en lugar de ir al maletero como en muchos otros coches de la época. La desventaja, por supuesto, fue que significaba que no había airbag para el pasajero. En cambio, tiene entretenimiento y música, lo cual supongo que fue un compromiso. Debajo de la unidad principal de la radio y los controles, puedes ver que hay un espacio para los controles del clima. Este coche tiene aire acondicionado y este pequeño panel permite ajustar el aire acondicionado. Diré que es súper bueno, frío y sopla bien. Buen aire acondicionado, especialmente para un coche exótico como este. Si enciendes el aire acondicionado, sopla a través de 4 salidas separadas que son bastante pequeñas. Hay una en el pilar A, del lado del conductor, 2 en el medio, junto a los controles del clima, y luego hay otro en el pilar del pasajero. Son pequeñas rejillas, pero puedes moverlas alrededor y posicionar el aire como quieras, cambiando los controles según este panel. Así es como el aire acondicionado y el calor salen del Vector. Hablando de los controles del clima y de esa rejilla de ventilación, hay que hablar de algunas ocurrencias interesantes en el lado del pasajero. Y una de ellas es que el pasajero tenía su propio cenicero y encendedor de cigarrillos. En este coche y en esta cabina tienes 2 ceniceros y 2 encendedores de cigarrillos, para el conductor y el pasajero. Así no tenían que compartir, ya que era una época diferente. Hablemos de los asientos en este coche, y de hecho los encuentro muy cómodos. Este coche era un supercoche estadounidense construido para estadounidenses, y eran más grandes que los italianos de los 80, y eso queda bastante claro con los asientos, no son demasiado agarrotados ni pequeños. Los asientos tienen algunos controles interesantes en el medio. En este panel, por alguna razón, dice Classic en cursiva. Tal vez era la compañía que fabricaba los controles, parece que está fuera de lugar. ¿Quieres cambiar el asiento? Ve a Classic. Y ahí lo haces. Este pequeño panel Classic tiene varios controles y uno de los cuales es encender los asientos con calefacción. Este coche tiene asientos con calefacción para el conductor y para el pasajero, lo que era muy avanzado para un supercoche de los 90. Pero tiene otros 5 en este pequeño panel. Uno de los interruptores mueve automáticamente el respaldo, presionas el interruptor y el asiento se mueve dependiendo de cómo lo presiones. Otro es el soporte lumbar, presionas ese interruptor y el soporte lumbar se inflará para darte más apoyo o lo presionas en la otra dirección y se desinflará. Y tienes estos 3 botones cuadrados negros sin etiquetas. Inicialmente pensé que era la memoria del asiento, pero no es el caso. Si los presionas, hace pequeñas cosas, tal vez cambia los refuerzos o el respaldo o algo así, pero tiene efectos en la posición del asiento en sí. Estos asientos son manuales hacia adelante y hacia atrás, a pesar de todos esos controles eléctricos y el hecho de que tienen calefacción. Todavía tienes que tirar de una palanca y ejercer tu peso si querías mover los asientos hacia adelante o hacia atrás. Por alguna razón recortaron en ese área. Otra cosa interesante en este interior es el hecho de que no hay consola central o divisor central entre el asiento del conductor y el del pasajero. Es solo un área de cabina abierta. La cosa más rara que resulta de todo esto es el hecho de que el conductor y el pasajero comparten un área para los pies. Solo hay uno.
Y eso significa que el pasajero tiene acceso a los pedales del lado del conductor. Si el pasajero coloca el pie en el lugar equivocado, podría golpear accidentalmente el pedal del acelerador o incluso el del freno si llega lo suficientemente lejos. Esto no se ve muy a menudo, pero así es. Otro elemento interesante en el Vector son los cinturones de seguridad. Este coche utiliza cinturones de seguridad de General Motors, ¡qué sorpresa! Y la hebilla de los cinturones de esta época decía GM en ella. Vector no podía permitir eso, así que en su lugar colocaron este cuadrado rojo sobre el logo GM. Apuesto a que si pelas esto, pone GM en este cinturón de seguridad, pero poner este cuadrado rojo le da una apariencia de botón bastante tradicional. Otro elemento interesante en este interior es el hecho de que no hay consola central y eso significa que no hay almacenamiento en la consola. Pero este coche sí tiene guantera, lo cual es raro para un coche exótico de esta época y es bastante grande. Dos elementos interiores interesantes más están en el techo. Uno es el hecho de que, como puedes ver, tienes un gran techo solar. Es desmontable, expuesto al sol si querías conducir así. Pero sabemos que hay aire acondicionado muy bueno. Todos los Vector venían así con el panel de techo solar desmontable. También tienes un espejo retrovisor normal, aunque si miras la visibilidad no es tan buena. La ventana trasera es muy pequeña y no se puede ver mucho, pero al menos hay un espejo. Si te preguntas por qué la vista hacia atrás es tan mala, la respuesta es porque se ve así. Este es el diseño del extremo trasero y es verdaderamente lo más loco que verás. Si te acercas detrás en el tráfico, te preguntarás si estás viendo una nave espacial que acaba de aterrizar. Tiene todas estas líneas horizontales cruzando la parte trasera como solo un coche de los 80 podría tener. La ventana trasera está completamente contenida dentro de estas tres líneas superiores y luego tienes estas líneas en el compartimento del motor y en el alerón. Y hay otro conjunto de líneas horizontales en la parte trasera muy lejana sobre las luces traseras. Puedes ver que cuando el coche está encendido es donde se encuentran las luces de freno. Están más o menos alrededor de la parte trasera y cuando enciendes las luces de giro en este coche puedes ver que las luces de freno se convierten en las luces de giro. Tienes el coche con las luces de emergencia encendidas y puedes ver que las luces de freno se han convertido en las luces de giro traseras. Pero esta es una visión general de la parte trasera del W8, con esas líneas increíbles en la parte trasera. Antes de pasar al resto de la parte trasera del Vector, hay un par de cosas interesantes más que quiero mencionar. En primer lugar, quiero hablar sobre la parrilla trasera. Tienes esta parrilla trasera y montadas en ellas están las palabras Twin Turbo. No dice Vector y no dice W8, solo Twin Turbo y no está centrado. El panel está en el centro, pero las palabras no lo están, es bastante raro. Debajo de eso tienes las luces de marcha atrás, que son estas luces blancas a cada lado. Se encienden cuando el coche está en marcha atrás. Y esas son las luces marcha atrás del Vector W8. Mi cosa favorita del diseño es la matrícula, que claramente fue una idea posterior. Diseñaron este coche y luego dijeron, bueno, ¿y la matrícula? Y alguien dijo, ¡oh, mierda! Así que la matrícula está pegada en la esquina cerca del escape. Es ridículo ponerla ahí, indicando que no fue parte del proceso del diseño original del coche. Me muevo a un lado del W8 y tenemos cosas interesantes que vale la pena señalar. Comencemos con abrir las cosas aquí atrás. Hay dos pestillos ubicados en el marco de la puerta en el lado del conductor. Puedes ver que hay uno arriba y otro abajo, con cerradura. Si tiras del de abajo, eso abre la cubierta del motor. Tiramos de él y la cubierta se abre automáticamente, lo cual es bastante agradable porque así no tienes que ir ahí atrás y desenganchar nada mientras está caliente si tienes algún problema. Y si miras puedes ver el motor, un V8 de General Motors modificado de 6 litros y con 2 turbocompresores, y puedes ver cómo lo han colocado. Es algo muy impresionante. Aunque no tan exóticos como algunos otros motores como los del Ferrari Testarossa o el Lamborghini Countach. Obviamente porque no fue diseñado por los italianos con su glorioso V12. Sin embargo, esto no lo vas a ver muy a menudo y es el motor V8 del Vector. El otro pestillo abre el maletero. Tenemos un espacio de carga detrás del motor. Tiras de este pestillo y eso libera el área. Lo abres y puedes ver que llamarlo área de carga es un poco generoso.
Es muy ancho, pequeño y puedes meter cosas como 2 bates de béisbol, tal vez 3 palos de golf, 2 esquís. Pasamos a otros elementos interesantes en el lateral del Vector. Mencioné que en la parte trasera no hay emblemas salvo el que pone Twin Turbo. Curiosamente, es lo mismo en el frente. Este coche no tiene ningún emblema en su parte delantera para informarte de lo que es, a diferencia de casi todos los demás coches. La única identificación en el exterior de este coche está debajo de las puertas, con este enorme emblema que dice Vector V8 Twin Turbo, y es muy grande. Supongo que compensa el hecho de que no hay otros emblemas en ninguna otra parte. Tienes uno en el lado del conductor y otro en el lado del pasajero. Es uno de los emblemas más geniales de la industria. Me encantaría quitarlo y pegarlo en mi pared. Creo que es muy bonito y alguien debería volver a producirlo. Pero es extraño para un coche que tardó mucho tiempo en llegar al mercado, mucho trabajo duro, y que no tenga otro emblema en ninguna otra parte. Pasaré un par de cosas interesantes en el lateral. Una de ellas es la tapa de combustible que funciona de manera un poco rara. Sacas esta lengüeta y luego la giras hacia la izquierda para abrir la tapa. También puedes girarla hacia la derecha para cerrarla y, por supuesto, hay una cerradura para evitar que las personas roben tu combustible en tu Vector. Lo más interesante para mí es el hecho de que en la parte inferior dice galones estadounidenses en blanco, y supongo que el fabricante de la tapa debería haber escrito cuántos galones estadounidenses podría contener. Por supuesto no lo hizo, así que sigue estando en blanco. Otra cosa interesante en el exterior son las ruedas, y son interesantes porque este coche tiene ruedas y sin embargo hay otro juego de ruedas en el garaje del propietario. Y la razón es porque el propietario compró el coche y tenía ruedas originales en la parte trasera con un ancho de 315 para una llanta de 16 pulgadas, y nadie fabricaba ese tamaño. El propietario se puso en contacto con el ingeniero jefe original del coche y decidió hacer un juego nuevo para el coche original. Y ese tipo le hizo un nuevo juego de ruedas, excepto de que ahora son de 18 pulgadas, haciendo posible encontrar un neumático nuevo para poner en su Vector. Prácticamente son idénticas a las originales, solo que son 2 pulgadas más grandes para que puedan colocar un neumático moderno y normal. Personalmente me gusta el hecho de que el ingeniero jefe aún esté disponible, y si lo llamas, te hará un nuevo juego de ruedas para tu Vector, aunque presumiblemente no serán baratas. Avanzando más hacia el lateral del Vector, puedes ver un par de elementos interesantes y uno de ellos son los espejos desde el exterior. Puedes ver cómo se integran en la aerodinámica. A menudo los espejos están simplemente colocados y arruinan todo, pero estos casi que parecen haber salido del diseño original. Y hablando de las ventanas, desde este ángulo puedes ver fácilmente lo increíbles que se ven. Las ventanas en este coche no solo son geniales, sino que se deslizan con el botón de la ventana eléctrica y puedes ver cómo se curvan en el medio. Son planas y luego tienen un giro en una dirección diferente por la puerta. Es un diseño de ventana realmente raro, y no querría ser responsable de romper una de estas ventanas porque sospecho que nunca encontrarás un reemplazo. Pasamos al frente en el Vector y desde este ángulo puedes ver uno de los detalles más locos. Estoy hablando de los limpiaparabrisas y es que tenemos 3. Este coche tiene un parabrisas, 2 asientos y 3 limpiaparabrisas. Tienes 2 en el lado del pilar A y 1 en el medio. Es algo rarísimo. No verás esto en otro coche y si alguna vez has querido saber cómo funcionan en el Vector, pues aquí lo tienes. Pasemos a la parte delantera del Vector y desde tu vista puedes ver lo impresionante que se ve el coche desde el frente, lo bajo, lo ancho y lo plano que es. Desde aquí es increíble ver algo así en un coche, pero hablaré más detalladamente sobre el diseño en breve. Lo que quiero abordar aquí, en la parte delantera, son 2 cosas que me parecen interesantes, comenzando por los faros. Puedes ver que están cerrados y muchos coches de la época tenían faros emergentes, pero no en el Vector.
Enciendes los faros con el botón y las cubiertas se despliegan. Mira esto. Puedes ver que las cubiertas bajan y las luces están encendidas. Así funcionan los faros emergentes en el Vector. Y si los apagas, ocurre lo contrario. Las luces se apagan y las cubiertas vuelven a subir a la posición donde estaban para lograr un aspecto más aerodinámico. Otro elemento interesante en la parte delantera es este panel, que es súper endeble. Para abrir este panel, hay una palanca que tiras en la parte inferior del habitáculo del conductor y se abre hasta este punto. Hay un pequeño pestillo que tiras y puedes abrirlo, pero como puedes ver, es extrañamente endeble. Cuando lo abro parece que podría desprenderse en cualquier momento. Es bastante raro porque este coche fue diseñado para las altas velocidades y esperarías que todo esté completamente asegurado, pero este panel no lo está, es muy endeble. Y tenemos dos cosas por aquí, una es el ventilador, como en muchos otros coches, para el enfriamiento, y otro compartimento de almacenamiento que también es raro, porque los exóticos que tienen almacenamiento trasero dicen algo así como, bueno, ya hemos ido muy lejos, no nos vamos a molestar en poner uno delantero, pero el Vector lo hizo, y es un compartimento de almacenamiento adicional bastante profundo para la practicidad. Una vez que hayas guardado las cosas, puedes cerrar este panel asegurándote bastante bien y listo para continuar. Otra cosa que podemos destacar y que tiene relación con la iluminación es que puede que te preguntes ¿dónde están las luces intermitentes? Pues la respuesta es que están en la parte más adelantada del coche. Supongo que esto es el parachoques y ahí es donde se encuentran esas luces. Puedes verlas encendidas y probablemente no sean las luces intermitentes más visibles del mundo, pero al menos las tiene. Otro elemento interesante por aquí es esta etiqueta en el marco de la puerta del conductor. Es la etiqueta que dice que este coche cumple con todas las normas federales de vehículos motorizados, básicamente la etiqueta que dice que el coche está certificado para la venta al público. Debe haber sido una celebración loca cuando el gobierno les dijo que estaban bien para poner esa etiqueta. Un logro bastante importante. Y creo que Vector hizo un trabajo fantástico con toda esa mezcla de coche y avión de combate. Para nuestra última rareza del Vector tenemos que hablar sobre su diseño y creo que este coche parece súper loco. Comparemos con un coche normal. Este es un aburrido y normal crossover de lujo mediano, del tipo que ves 800 en tu calle donde vivas. Y este es el Vector. El Vector parece bastante loco por sí solo, pero cuando lo pones al lado de un coche racional, te das cuenta de lo loco que se ve. El Lamborghini Countach es un coche que luce bastante loco, pero el Vector claramente es aún más loco. Y aquí está la cuestión. No importa desde dónde lo mires, el Vector siempre parece provenir de otro planeta diferente. El Countach, el Diablo, son una locura, pero aún parecen coches. Esta cosa directamente no lo parece, es de otro mundo, parece un avión que vuela abajo o una nave espacial. Algo súper loco. Y esas son las peculiaridades y características del Vector W8, pero debo detenerme porque este coche es tan insólito que le hemos dado casi 40 minutos, que es prácticamente el límite de lo que la gente está dispuesta a aguantar en un vídeo de YouTube. Pero no quería omitir nada. Conduje el Vector W8 y te mostraré mi experiencia. Y también la puntuación en otro vídeo que tengo preparado para eso. Cuando ese vídeo esté disponible, lo pondré en la descripción de este para que puedas verlo tranquilamente.